Bien, vamos a retomar estas clases de introducción a la tecnología B. En realidad, la primera clase en concreto, lo anterior fue una presentación de la cátedra. Como ustedes saben, esto es un comienzo irregular del año académico 2020, con todas las peripecias que hicimos para llegar a esto que ustedes están viendo ahora, que como ya les decía anteriormente, no creemos que sea lo mejor, pero estamos tratando de que sustituya de alguna manera la ausencia tremenda que sería el que ni siquiera nos comuniquemos por internet. La capacidad de transmitir contenidos por este medio es relativa, depende de muchas cosas, vamos a hacer lo posible para que esto sea lo más entretenido y sano posible. Bien, primero vamos a conceptualizar un poco porque me parece que es muy raro que uno se ponga a hablar y más así a la distancia por internet sin previamente tratar de explicar por qué estamos parados en el escenario, en el auditorio cuando damos clases presenciales o por qué estoy acá con la cara ante una cámara. Y con un número grande de alumnos queriendo prestar atención y entender a dónde vamos con una materia. A mí me parece que con una materia uno puede enseñar cosas puntuales, pero realmente hay muchas otras que hacen falta mencionar y hablar. Por ejemplo, esto que estoy planteando acá en este texto de Bertrand Russell, bueno, es para que ustedes lo lean y comprendan. Eh, Estamos desde la cátedra pretendiendo superar el conocimiento específico de la materia, como les decía, que les vamos a transmitir, sino que pretendemos hacer de ustedes personas activas, dinámicas, soberanas, inteligentes, que tengan capacidad de interactuar con nosotros y en el medio donde se desenvuelvan como personas, como profesionales. Y realmente es de suma importancia hablar de esto y que ustedes lo piensen, que cuando nos veamos lo discutamos, que tengamos claridad en estas cosas. Estamos educando personas para ser parte de una sociedad en la cual nosotros vivimos ahora y que previamente pasamos cuando teníamos la edad de ustedes por ese mismo lugar. Verdaderamente nos parece muy interesante hablar de esto. También hay otro textito que sale aquí adelante que tiene que ver con esto, con cómo nos posicionamos nosotros, docentes, profesores, que ustedes nos ven como los viejos de introducción a la tecnología seguramente, pero que realmente, más allá de cómo nos ven ustedes, lo que queremos es que nos vean un poquitito más, en vez de tan verticalmente, que nos den un poquito más en horizontal. O sea que podamos llegar a construir un diálogo obviamente respetuoso, obviamente para ambas partes, obviamente eh, con la delicadeza que debe tener un diálogo entre las personas, pero no queremos justamente coercionarlos o ejercer ningún tipo de verticalismo por sobre ustedes por nuestro rol de docente. Vamos en el mismo barco, cada uno con su rol. Y nosotros lo que tenemos que lograr en ustedes es que justamente sean la madera, el árbol que tienen en potencia dentro para poder ser realmente lo que tienen como mandato y que los acompañaremos en ese proceso. No tenemos intenciones de que sean nuestros aprendices, ni nuestros súbditos, ni nuestro, ¿cómo se llama? No somos maestros como antes de nadie. Simplemente enseñamos algunas cosas que sabemos, más que ustedes porque tenemos más años de profesión. Pero lo que tenemos que lograr es que ustedes aprendan a ser, sobre todo, buenas personas. ¿Por qué digo esto? Porque realmente estamos en una universidad pública nacional. Si estuviéramos en una universidad privada,
cuyo objetivo para mí es claro. Es una empresa con fines educativos, pero como toda empresa tiene fines lucrativos, por sobre todo. De modo tal que yo, una empresa privada, no tengo ninguna intención de analizarla con este filtro que les voy a poner ahora de lo que es una universidad pública nacional. La Universidad Pública Nacional, está dicho en algún apunte que ustedes verán de la cátedra, claramente es una herramienta que tiene el Estado Nacional para otorgar un derecho que es a la educación superior a todos los ciudadanos del país. Ustedes están haciendo ejercicio de ese derecho en este momento escuchándome a mí, aunque parezca mentira, pero están dentro del sistema educativo universitario argentino ejerciendo ese derecho. Como tal, yo creo que me leo y siento que soy una herramienta del Estado para formar ciudadanos para un Estado, no ciudadanos para que se salven individualmente, económica o socialmente, sino para contribuir a, a que este Estado argentino sea un poco más democrático, un poco más inclusivo, un poco más abierto a las ideas que permitan vivir en libertad a todas las personas que así lo deseen y que podamos ser más solidarios de los que somos y más respetuosos de las ideas de otros. Todo ese paquete de cosas se aprende también en la universidad. Parece mentira, pero al ser universidad pública yo siento personalmente que es un deber hablarlo con ustedes y transmitirlo. Lamentablemente no lo podemos hablar, pero ojalá lo podamos sí profundizar cuando nos veamos en un par de semanas. Bueno, en ese marco se desarrolla todo el año académico de nuestra materia. Así que ustedes tómenlo, piénsenlo a esto y nada, no somos distintos a ningún otro docente, somos iguales, algunos mejores, otros peores, eso no tiene nada que ver. Lo que sí es importante es rescatar la postura ante nuestro rol como docentes en el intercambio con ustedes. Bien, vamos a avanzar en la clase en sí concretamente. Todos ustedes están acá seguramente porque tienen algún vínculo con la arquitectura en el sentido de que les gusta diseñar, imaginarse espacios, lugares donde habitar o algún vínculo con el diseño en sí deben haber tenido. Les pasa esto de los colorcitos que les salen de la cabeza, probablemente estos dos dibujitos deben ser representativos de más de una realidad de ustedes. Esto es lo que le llamamos la creatividad. Y esta creatividad para los arquitectos tiene que ver con hacer una cosa nueva o muchas veces también nos toca sobre objetos ya construidos, viviendas, edificios, reciclarlos, modificarlos, recuperarlos para cambiar su uso, cambiar su espacialidad. O sea, no es solo diseñar desde cero, en papel en blanco, sino a veces tenemos que tener la capacidad de modificar cosas que ya estaban existentes. El tema es cómo es este proceso de diseño que llevamos a cabo los arquitectos, porque ustedes tienen 17, 18, 19, 20 años, algunos un poquitito más, y difícilmente hayan avanzado en la búsqueda del proceso, en el pensamiento de lo que es un proceso, perdón, de diseño. Este proceso de diseño yo lo resumo diciendo que es la búsqueda de la solución a un problema puntual que alguien nos ha planteado. Ese problema puede ser muy diverso, pero el caso típico de una vivienda es resolver un problema de habitar para algunas personas. Ese problema, según las circunstancias, puede ser para algunas personas solo tener un cobijo, hasta el extremo opuesto de tener una gran mansión para mostrar cuánta guita tiene en el barrio esta persona. Ambas son viviendas y ese problema cobra escala según estas dos variables y un montón de otras que están jugando en el medio. Pero el proceso de diseño tiene una etapa que es lo que llamamos ahí, que salió el texto, el proyecto.
Ese proyecto es la parte cuando nosotros consideramos una serie de variables que las transformamos en un hecho palpable en el papel. Eso es lo que se llama el proyecto, pero del proyecto a la vivienda donde habitan las personas, donde desarrolla su vida una familia, o la escala de la obra que sea, hay todo un camino y el proyecto no se acaba solo en el papel, sino que se acaba cuando la obra está terminada. El proceso de diseño entonces comienza en las primeras ideas, incorpora variables y se materializa cuando lo hecho, el hecho material, lo concreto, está en pie y en condiciones de ser utilizado. Ahí recién podemos decir que se está terminando el proceso de diseño. Y recién ahí vemos justamente lo que nosotros estábamos proyectando. Ahí empezamos a ver la obra. Entonces, yo mencioné que este primer paso previo a la obra, el proceso de diseño, es el proyecto. Y para ese proyecto mencioné también que había variables. Vamos a ver algunas, porque estamos simplemente en esto de los papeles, de los planos, prototipos en escala de lo que nosotros estamos proyectando. Esas variables, fíjense, empiezan a salir ahí, la materialidad, la función o funcionalidad, la espacialidad de ese lugar, la disponibilidad de recursos económicos, el impacto ambiental que nuestro trabajo va a tener en el terreno donde lo coloquemos, eh, y así una sucesión que tiende casi a infinitas de variables que las tenemos que considerar no en el orden que están planteadas aquí, ni siquiera acaban de estar planteadas todas, porque son innumerables. Yo solo hago un listado como para que ustedes vean que esto tiende a infinito. ¿Qué ocurre? Con esas variables, ponderándolas una por sobre la otra, no podemos poner todas al mismo nivel, no son todas igual de importantes, pero sí tenemos que tener el foquito conectado en cada una de esas variables. Y cuando se prende uno de esos foquitos tenemos que prestarle atención y tenemos que considerarlo, porque si nos olvidamos de una, por decir así al azar, leo la número 14 que yo puse ahí, la accesibilidad, y de pronto nos olvidamos que tenían que entrar las personas con alguna incapacidad física, entonces no hicimos rampas, no hicimos ascensores, los que están en silla de ruedas con muletas se joden y se quedan afuera. Eso no puede ser. Los errores que nos lleva a saltearnos las variables pueden ser significativos. Recién contemplando todas esas variables, más toda la capacidad de diseño que teníamos nosotros, de lo que estábamos buscando como solución de un problema concreto, aparece la obra. Que depende la escala de esa obra, un montón de variables también que se incorporan, ¿no? Pero todas estas que yo mencioné están necesariamente contempladas en una casita como la que estamos viendo ahí, o en una gigante obra como la que estamos viendo ahí, o en un plan de vivienda, o en una obra tecnológicamente compleja como la que puede ser la de la última foto que salió. Entonces tenemos que tener claramente en cuenta este tipo de cosas para poder entender a dónde termina el proyecto. El proyecto termina cuando del papel se pasa a la escala real, se materializa, se lo coloca en el terreno y empieza a utilizarse. Ahí termina el proceso de proyecto. Bien, sirve comparar, hablando de diseño, con la labor que hacen los escultores. Los escultores cierran los ojos, se aprietan el dedo contra la cabeza y les salen lucecitas de colores y se inspiran de esa manera y generan un diseño. Pero ¿qué nos diferencia a los arquitectos de los artistas plásticos, por ejemplo? Ambos diseñamos y ambos construimos una obra finalmente. Puede ser representada en papel, puede ser una obra escultórica como la que tenemos ahí, pero la gran diferencia que yo quiero que tengan ustedes presentes es que
dentro de las variables que contemplamos los diseñadores de arquitectura, están estas que aparecen por aquí abajo, que nuestros espacios concebidos son habitables, que hay personas que van a estar usando y habitando lo que nosotros diseñemos, que nuestras obras tienen en general un lugar fijo, una localización concreta y tienen además como tercera variable importantísima que nos diferencia de las esculturas una materialidad. Que las esculturas también son materiales, está claro, pero si no tengo resina de un tipo, la hago de resina de otro tipo o la hago con papel de diario reciclado y termino haciendo mi escultura, no importa mayormente. La materialidad de la obra de arquitectura, ya lo vamos a ver en profundidad, es determinante porque con la materialidad logramos que se sostenga ante un sismo, que no se vuele con un viento y que todas las paredes, lo que llamamos envolventes en la arquitectura, las paredes, el techo, lo que nos separa del exterior cuando estamos habitando en el interior, tienen que tener condiciones concretas de materialidad para que los flujos, sobre todo térmicos, pero también lumínicos, de presión de vapor y un montón de instancias que se dan cuando uno separa un espacio exterior del interior, se intercambian y se regulan a través de las envolventes. Esa materialidad la tenemos que manejar perfectamente y es a donde empezamos a ir en este momento. Decía un profesor inglés, que sale su nombre aquí abajo, Guthrie Broadbent, que estuvo hace muchos años, por allá en los años 60, entiendo yo, en la Facultad de Arquitectura de Córdoba, dando un par de charlas, que la arquitectura se puede definir con estos 5 ítems, como un contenedor de actividades, una inversión de recursos, una expresión del lenguaje o implica un símbolo cultural, una expresión para que la sociedad la vea, es un impacto ambiental innegablemente y es un filtro ambiental que es lo que yo les mencionaba recién con el rol de las envolventes o las paredes y techos separándonos del exterior. En esta primera parte del año le vamos a dar bolilla a este último ítem que está ahí en rojo, que es obtener un buen filtro ambiental para lograr las condiciones de habitabilidad adecuadas dentro del espacio interior, siempre haciendo un uso eficiente de la arquitectura. Un uso eficiente de la energía. Esto no lo dijo Broadbent cuando estuvo acá en los años 60, lo agregamos nosotros hace un par de años. El uso eficiente de la energía hoy es determinante en la arquitectura, por lo que ya vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en concreto, un buen filtro ambiental nos permite obtener condiciones de habitabilidad adecuadas dentro del espacio interior. Es un requisito hacerlo energéticamente eficiente, de manera eficiente. Queremos evitar que sucedan situaciones como esta en nuestras viviendas y ustedes lo podrán haber visto y si no ya lo vamos a ver, que esto es muy habitual. Uno no ve el típico cordobés con toda la parafernalia de objetos para refrigerarse de esta manera, pero sí ve aire acondicionados en casas nuevas en días de no tanto calor, o ve mucha calefacción en viviendas nuevas diseñadas por arquitectos en días de no tanto frío. Entonces hay una cosa que está fallando ahí claramente. Así que para ahondar en este tema nosotros vamos a tener que reconocer el clima en el cual trabajamos, reconocer el comportamiento de las personas ante los fenómenos climáticos y ambientales, dónde nos ponemos y estamos cómodos, en qué condiciones, y de esa manera lograr manejar las alternativas de materiales y sus combinaciones para que la situación esta de habitabilidad adecuada sea verdadera en las viviendas y no una vez que los arquitectos hicimos el trabajo y fracasamos en esta búsqueda, suplantemos nuestro rol con aires acondicionados para refrigerar o con sistemas de calefacción para lograr una temperatura de comodidad, de confort. Antes de ahondar en este tema, vamos a dedicarle un ratito a un asunto que sí nos corta y nos atraviesa el
desarrollo del año toda la materia, que tiene que ver con la crisis ambiental planetaria. Esa crisis es una situación que no podemos eludir. Ya después de 4 o 5 diapositivas van a entender por qué digo esto. Y tampoco podemos evadir la consecuencia de esa crisis ambiental planetaria, que es el cambio climático. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la crisis ambiental planetaria? Bueno, yo debería incorporar algún registro de lo que ha pasado en estos 30 días, 40 días de que prácticamente el planeta se ha detenido. Dicen que somos 2.700, 3.000 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población del planeta, que hemos parado de producir, de movernos, de consumir debido a la cuarentena a raíz de la pandemia del COVID-19. Eso ya manifiesta un montón de cambios muy notables en el ambiente. Disminución de la contaminación, se limpiaron las aguas de lugares contaminados y muy contaminados hace años, se modificó la dimensión del agujero de ozono, un montón de cosas que son registrables. Pero bueno, no hace más que afirmar que uno tiene razón en esta búsqueda que yo estoy empezando a plantear. Tienen ese chiste de la valla para que lo vean. Lamentablemente estamos en la última situación, donde el cuadrito de la derecha abajo, estamos en la inversa de cómo nos entregaron el planeta. Esto se debe a una situación que el mundo moderno, eurocentrista básicamente, fue el motor que nos condujo hacia ella. Tuvo que ver esto de plantar al hombre como dueño absoluto de todo, inclusive de otros hombres, hasta me atrevería a decir, pero sobre todo de la naturaleza, haciendo de ella un uso y abuso como no lo hizo ninguna cultura ni americana previo a la conquista por los europeos, ni oriental, ni medio oriental. Siempre hubo un respeto en general por la naturaleza como parte de un equilibrio que sus religiones y sus paradigmas de vida lo contemplaban así. No, nuestro mundo moderno, occidental, modificó esa situación tan antigua y nos puso por sobre la naturaleza, y hoy estamos pagando las consecuencias. El planeta claramente se puede decir que está un poco fagocitado por la urbanidad y por el sistema productivo y de consumo. Estas cosas que se muestran en las fotos no son extrañas y las tenemos casi naturalizadas. Si bien son fotos extremas, eh, sabemos y las hemos visto y no nos parece, no es que nos parezca bien, nos parece mal, pero es como natural que haya la basura que hay en esa fotito, o que haya el nivel de impacto ambiental producido por la minería, o los cementerios de aviones, como la foto a la izquierda abajo, donde hay miles y miles de aviones en desuso que no tienen sentido en cuanto a volumen de energía, material y contaminación que han implicado e implican todas estas cosas que se van desechando como si fuera una macana nomás, y en realidad vamos tapizando el planeta de cosas que finalmente terminan haciendo daño al ambiente, a la naturaleza, de modo casi irreversible. No está bueno, al contrario, es muy dañino, pero sin embargo nos han dicho la cabeza para hacernos creer que mirá, qué desarrollo FED, la cantidad de aviones que tiene, qué orgullo, qué fantástico, qué buena empresa, qué lindo. Es de terror que una sola empresa tenga que movilizar tantos miles de metros cúbicos de cosas y aviones para lograr qué objetivo, que seamos más felices. ¿Detrás de qué hacemos todas estas cosas? O la industria automotriz lo mismo.
esta parafernalia enloquecida de autos y cambiar autos y cambiar autos. Para colmo, todo con esto de la obsolescencia programada, cada vez más claramente planteado. Todo lo que tenemos, compramos y consumimos tiene una duración limitadísima. Nos va a satisfacer el ego un ratito y después se acabó toda la capacidad de utilidad a corto plazo. Entonces, más basura y más basura. Esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo pega eso con la arquitectura? Lo vamos viendo, pero de alguna manera con la arquitectura nos tenemos que adaptar a estas circunstancias. O somos también responsables, ¿no? Hay situaciones extremas por inundaciones, por frío, por calor, por sequía, que se dan simultáneamente en pequeñas distancias geográficas, una sequía tremenda en un lugar y unas inundaciones impresionantes en otro, grandes tormentas, grandes inundaciones. Eso tiene que ver con una dinámica que ha logrado influenciar a toda la atmósfera del planeta a raíz de los cambios que se han producido y los aportes de energía y de gases contaminantes que han cambiado la dinámica del planeta y han potenciado todos los fenómenos naturales que eran mucho más moderados. Hoy estamos pagando las consecuencias y eso está clarísimo, nadie lo pone en duda. Eh, esta diapo que está acá es ilustrativa y hay un montón de información al respecto que parece que los arquitectos o los que trabajamos en temas vinculados a la construcción no queremos ver, pero verdaderamente está la información. ¿Qué dice acá? Y esto es de algún organismo vinculado a las Naciones Unidas, la PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que hace un informe anual del estado de la situación de la construcción en el mundo, ya desde el año 2016 creo que es el primero, y todos los años analiza factores de cómo impacta la construcción dentro de otros elementos que analiza. Este diagrama lo que cuenta es la cantidad de aporte de dióxido de carbono a la atmósfera en el año 2015 por los distintos segmentos de la producción del planeta, digamos, los que consumimos energía, cuánto aportamos de dióxido de carbono. Fíjense en la parte de los edificios, eso que está celestito, tipo ladrillo inclinado, marca un 28% de las emisiones de dióxido de carbono están producidos por los edificios. Los edificios residenciales, un poquito desglosado, directamente el 6%. Los mismos edificios residenciales, pero ya no en su uso, sino en el sistema industrial que provee los materiales y para su montaje, el 11%. Los no residenciales, que serían todos los edificios de la administración pública e industriales, aportan la diferencia, que no está el numerito ahí, pero bueno, en total suman el 28%, son 11 y 6, 17, el 11% suman los no residenciales. Más la industria de la construcción, con toda su maquinaria y su consumo de energía, que aportan un 11%. Esto hace una suma de un 39%, si yo no me equivoco, de aporte total de dióxido de carbono a la atmósfera vinculado a la industria de la construcción. Otras industrias aportan el 30%, el transporte mundial, todos los aviones, todos los autos, todas las motos, todos los colectivos, trenes y barcos del mundo aportan 22%. La industria de la construcción, con todo lo vinculado a ello, o sea, la industria que produce los materiales de la construcción, más la construcción en sí para ser usada, puesta en condiciones de habitabilidad, como decíamos hace un rato, calefaccionada, iluminada o refrigerada, consume el 39%, produce el 39% de los aportes de dióxido de carbono a la atmósfera. Si analizamos un diagrama similar que habla de la energía que consumen los edificios y la industria de la construcción, estamos hablando de valores similares. Entonces esto es algo que tenemos que tenerlo presente
y poder realmente analizarlo para descubrir cómo actuar sobre nuestra tarea profesional para disminuir esos gastos. ¿Se acuerdan que cuando yo decía que hay que lograr las condiciones de habitabilidad adecuadas con un uso eficiente de la energía? Me refería a esto. Si no hacemos un uso eficiente de la energía, estamos sosteniendo o incrementando ese 39%. Si hacemos un uso eficiente de la energía, probablemente lo podamos disminuir y mucho. Y no debemos hacer responsable a esta altura de la historia. Fíjense un par de datos más para pegarles, ya están caídos en el suelo, diría yo, como comenta un amigo, y le seguimos dando palo. Pero ya con esto terminamos esta partecita. El entorno construido, donde las personas pasamos aproximadamente el 90% de nuestras vidas, es en gran medida responsable de la contaminación planetaria. ¿En qué dimensiones? Usamos prácticamente el 40% de los recursos naturales que se extraen de la capa terrestre, minerales, suelo, etcétera, etcétera, en la construcción. El consumo del 70% de la electricidad, el 12% del agua potable que se consume en el mundo, y producimos alrededor del 45 al 60% de los residuos que se generan en el planeta, que finalmente terminan en basurales si no hacemos algo al respecto. De hecho, hay mucho por hacer para disminuir cada uno de estos factores, pero eso implica cambiar un poco el paradigma en el cual los arquitectos, hasta mi generación por lo menos, o hasta mucho más adelante en la historia, hemos sido formados. Ustedes tienen que empezar a leer esto como un posibilitante, no como un bajón. Tienen que empezar a leer esto como que van a ser los arquitectos que van a poder seguir haciendo arquitectura, pero responsable ambientalmente y energéticamente, para que el mundo frene un poco su ritmo de autodestrucción y nos permita un mejor nivel de vida a nosotros y a todas las generaciones que vienen por delante. ¿Qué ocurre? Esta crisis puso a mucha gente a pensar, esta crisis ambiental, y de ahí surgió esta idea tan repetida de que tenemos que cambiar conceptualmente la cosa, que el sistema de producción y consumo es aberrante, autodestructivo y ha llevado al mundo al filo de precipicio que en cualquier momento nos caemos. Entonces eso permite hoy tener esperanza, que es lo que yo les comentaba recién en la diapositiva anterior. Ustedes pueden hacer las cosas de otra manera. Verdaderamente pueden hacer las cosas de otra manera. Y en muchas sociedades se están haciendo de otro modo. Mucha gente está convencida de esto que yo les digo. Y creo que, bueno, si le damos un empujoncito y los ayudamos, van a ser infinitamente superiores a lo que hicimos los arquitectos hasta ahora en este sentido. Claramente hay que cambiar un montón de cosas. Lo que está, como está, no sirve perfectamente al objetivo planteado, pero si nosotros pensamos en cambiar una serie de cosas, podremos lograr el mundo que deseamos y que nos va a hacer bien a todos. Enrique Leff, que es un teórico de estos temas, hace muchos años escribe y piensa mucho y muy bien sobre ello, termina diciendo que lo que necesitamos finalmente es construir un mundo distinto. Y yo no soy un predicador de ninguna religión, simplemente soy un convencido de que las personas podemos y debemos vivir mejor. Y como esto que yo les decía al comienzo, me lo creo profundamente, que tenemos que educar a nuestra sociedad para que esté convencida y aporte a un mundo distinto, es que traigo este discursito. Estoy convencido de que podemos lograr un mundo sustentable, más democrático, igualitario, inclusivo y diverso, como lo dice Enrique Leff. Está en nosotros hacer el esfuerzo de pensar y comprender esto que yo estoy diciendo para empezar a generar un pequeño cambio de actitud que nos permita ser los mejores arquitectos, pero aparte de las mejores personas y vivir en una sociedad mucho más digna para todos. Estábamos
planteando hasta hace un ratito esto de las condiciones de habitabilidad necesarias y que de algún modo lo que nos diferenciaba de los artistas plásticos como diseñadores de arquitectura era que lo que hacemos nosotros es habitable, hay personas que lo usan, está ese espacio habitable separado del exterior que tiene características propias que la definimos como clima con todos sus avatares y favores. Y justamente para separar ese espacio habitable del clima exterior, nosotros arquitectos somos los que diseñamos la materialidad y componemos las paredes, los techos, las envolventes, aclaro, para que ese intercambio de diversos factores que hay físicos sea el adecuado y permita, con un uso eficiente de la energía, lograr las correctas condiciones de habitabilidad de ese espacio. En un momento continuamos con otro videíto profundizando ya concretamente en este tema.